emperador Semper Augusto, con su madre doña Joana, el mismo don Carlos por la misma gracia, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, y duque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, conde de Flandes y de Tirol. Los territorios reales están representados en el círculo inmediato a la figura de un Carlos V joven, y los territorios ducales o condales están representados por los diferentes escudos en este tríptico tipo tarjeta de visita de la época que lleva nuestro presidente. Así como lo que aconteció inmediatamente después de que entrara en la ciudad por el portal del Templo, lugar que en el que ahora mismo nos encontramos y que debe su nombre, pese a la ausencia de rótulo, no así en Abuday, donde el rótulo se mantiene, al acontecimiento que estamos rememorando. En este día, en la puerta de la dicha ciudad que dicen la Puente del Rey, a la parte de fuera, debajo del arco de la dicha puerta donde estaba la entrada de ella, de tapices las dos paredes de los dos costados en la pared de encima del arco. Y a la entrada de la dicha puerta puesta una mesa a la mano derecha, como entramos a la dicha ciudad, he puesto en ella un paño, encima del paño una pieza de brocado blanco, e encima de él un libro misal en el que estaban los evangelios en una cruz. Todo puesto en orden para la entrada de su sacra majestad, del emperador don Carlos, rey de España, nuestro señor, venía a la dicha ciudad del reino de Navarra, que primera y buena y bienaventurada venida, y siendo ende presente, esperando a la entrada de su sacra majestad a la dicha puerta, Diego Vélez de Esquivel, alcalde ordinario de la dicha ciudad, de su tierra y jurisdicción, villas y señoríos, de Martín Sáenz de Maturana, y Lope Martínez de Suazo, regidores de la dicha ciudad, de Andrés Díaz de Esquivel, procurador síndico de ella, de Diego Martínez de Álava, de Martín Ibáñez de Martina, de Martín Martínez de Sunsa, de Juan Jiménez de Adurza, de Francisco de Salvatierra, diputados y gobernadores de la dicha ciudad y del ayuntamiento de ella, del bachiller de Añasco, abogado y diputado del dicho ayuntamiento, de otros muchos vecinos de la dicha ciudad, de fuera de ella, en presencia de mí, Juan Sáenz de Maturana, escribano de su sacra católica majestad, es su notario público en la su corte, en todos los sus reinos y señoríos, y uno de los escribanos del número de la dicha ciudad, escribano fiel del ayuntamiento y consejo de ellos. Y así, estando esperando a la entrada de su sacra católica majestad, a la llegada a la dicha puerta su sacra majestad con sus muchos caballeros y gentes, su majestad a caballo, y llegado a la dicha puerta el dicho alcalde, regidores, procurador y diputados, se sentaron todos con todo el acatamiento de reverencia debido como a su rey emperador alcalde. Y luego, dicho Diego Vélez, alcalde, estando a rodillas con todos los presentes, tomó el libro de los evangelios y la cruz en sus manos, estando ante su real y sacra majestad de rodillas, de su sacra majestad a caballo, el dicho bachiller de Añasco, abogado, estando junto con él el licenciado de Arana, hizo el habla en nombre de la dicha ciudad, de su jurisdicción, villas y señoríos, de su bienaventurada y gloriosa venida a esta ciudad, de cómo, con mucha voluntad y lealtad de obra, esta vez de les jurar, de confirmar, de jurase, de confirmase las mercedes, privilegios, de libertades, exenciones, de ordenanzas, de buenos
para que les fuesen guardados según que mejor, que más cumplidamente se guardaron, que les fueron guardados y confirmados hasta hoy por su sacra majestad en los católicos reyes de España, sus padres, madres, abuelos y antepasados, y luego su sacra católica majestad puso su mano derecha sobre la cruz y sobre los evangelios, e fizo el juramento en forma, diciendo que así lo juraba. Él juró de guardar a la dicha ciudad de su jurisdicción, señoríos, todo lo que se pedía en nombre de ella, según que como los reyes antepasados de sus padres y abuelos lo habían guardado a la dicha ciudad, confirmándolo todo según que la dicha ciudad lo tenía. Y el duque de Fernando de Aragón, que dicen de Calabria, y el conde de Benavente, Alonso Pimentel y Pacheco, y otros muchos prelados y caballeros y caballeras que venían con su sacra y cesárea y católica majestad. Y yo, el dicho Joan Sáez de Maturana, escribano, dicho presente, fui a todo ello. De porque es verdad, lo asenté en este libro de los acuerdos como escribano fiel, que lo firmé de niño. Todos los cielos de la ciudad no habría sido recibido tranquilos. Actos en y los una vez entrado del portal del rey, pues era una fortaleza. Ordenanzas que esta muy noble y muy leal provincia de Álava tiene dados por los señores reyes y antecesores. Aún hoy en día, nuestro diputado general, nuestros diputados prometen o juran su cargo sobre las ordenanzas, el documento original de las ordenanzas firmado por Carlos V. Para los castistados, la estancia del emperador constituyó sin duda una experiencia única y para las autoridades un desafío organizativo de talla. Para que nos hagamos una idea, de lo que supuso esta estancia, me limitaré a dar lectura a la siguiente entrada que figura en las actas principales de la época relativa al día de la fiesta. Nuestra asociación ha sido la primera en transcribirlas. Hasta ahora, como me parece no había interés en saber cómo éramos hace 500 años, pues no se habían transcrito, entre otros casos por la dificultad intrínseca de que son textos para los que se necesita ser paleógrafo. Parece el día de Reyes. Este día fue el día de Reyes en el monasterio de San Francisco. Los señores alcalde ordinario de Martín Sáez de Maturana, el Lope Martínez de Suazo y regidores, que Andrés tenía procurador síndico, y Diego Martínez de Álava, diputado general, es decir, todas las autoridades. A ver, ¿cuál es la preocupación del día de hoy? Acordaron, por lo que cumple al bien de honra de la ciudad, que se dé presente a los porteros de su majestad, presente es regalo, lo que vienen los señores regidores, se debe dar. Y cuando poco, que el presente sea de vinas lanzas reales. He aquí una muestra de la proverbial hospitalidad del Día de Reyes y la no menos proverbial generosidad de nuestros antepasados que atestamos. Sirva acto como homenaje a quienes nos precedieron e hicieron posible la ciudad que ahora disfrutamos y el buen nombre que de ellas. Dicho esto y oído esto, damos por finalizada esta conmemoración de este importante acontecimiento. Muchas gracias, eskerrik asko y felices Reyes. Bueno, puedes repartir hojas. Como tienen 6,
tiene 6, a Amparo Basterra, presidenta de la descolgada de la Inquisición de Álava, le puedes dar una hoja. Sí, sí, yo no sé Si queréis voces autorizadas vitorianas. En la capilla de la Milagrosa veamos un escudo de armas de Carlos V, flanqueado por los que fueron sus huéspedes aquí, que es Ortuño y Arratio. Yo creo que es la primera vez que un artista gasteiztarra comparte soporte con Alberto Durero, porque aquí es Alberto Durero y aquí es nuestro joven miembro de la asociación Aritz. Entonces, lo que él ha hecho es poner cadons en latín, que era el idioma de la época, y ha puesto 3 Vs, una de Carlos V, otra de Vitoria-Gasteiz y otra del quinto centenario. Y de paso lo ha hecho de tal manera que salga la cruz de San Andrés, que también comparte la casa de Borgoña, porque él era Habsburgo-Borgoñón. Flandes le venía por Borgoña. Y después veis que pone 1524 con números de la época y 2024 con números de ahora. La asociación va a distribuir pins de este logo, que no deja de ser, pues eso, nuestra imagen corporativa de ahora respecto a las heráldicas de la época. Entonces, como le han acogido en su casa, las dos familias, la de la mujer y la del hombre, en igualdad de condiciones, porque la propia mujer le había dicho, no, tú esto no se lo das a las monjas dominicas, no, creo que eran dominicas, esto es para que venga el emperador y luego nos quedamos nosotros. Es eso que explica que tenga que hacer luego la pareja, que parece que tenía posibles, el convento de la Santa Cruz. Pero de paso dicen, vamos a hacernos un selfie con el emperador, posteridad, haciéndose un selfie con sus escudos y con el de Carlos V. Un escudo más impresionante de Carlos V tuvimos ocasión de contemplar, admirar antes de ayer en el coro de Santa María de Salvatierra, la Buraña. Y además no solo eso, sino que el propio Carlos V pagó el coro, porque parece que se lo pasó bien, o yo creo que para marcar territorio. ¿Por qué? Porque él fue a Salvatierra precisamente el año que ya estaba encarcelado en Burgos el conde de Salvatierra y curiosamente, por circunstancias extrañas, va a fallecer en la cárcel de Sangrado, estando el propio Carlos V en Burgos, porque de aquí se fue a Burgos. Esto no se... ¿Cómo? No, primero vino de Pamplona a Salvatierra, llegó el día 3, estuvo 2 noches y de Salvatierra, de hecho hoy hemos adaptado un poco la historia para coincidir con los Reyes Magos, pero nos consta que de Salvatierra, un día como hoy, vino ya comido. O sea que la llegada debió ser a media tarde, sobre todo porque todavía no habían hecho la Y vasca. Sobre los desplazamientos que él hacía, lo desplazaban a veces en recorridos cortos en una silla, las más de las veces en un carromato y solo en lo que llamarían el kilómetro cero en las empresas de logística, solo cuando veían las puertas lo subían a un caballo. A él no le gustaban los caballos muy ligeros. No olvidemos que estamos hablando de un Habsburgo Borgoñón, que además había nacido en Nantes. Entonces, a él le gustaba desplazarse en caballos percherones de raza holandesa. Muy seguros. Y toda su vida su corte fue itinerante. De hecho, a mí me gusta la biografía que hizo Salvador de Madariaga, y Salvador de Madariaga dice pues, que es el último rey un poco caballeresco, medieval, con corte itinerante. Todavía no es como Francisco I, que es francés y muy francés,
o como Enrique VIII, que es inglés y muy inglés, o como su hijo Felipe II, que ya él mismo se va a declarar rey de España. Esto ya anticipa una era que va a ser la era moderna de los nacionalismos. Sí podemos hablar de eso, porque eso es una idea del siglo XIX. Ya me entendéis lo que quiero decir. Él siempre encarnó, y sobre todo porque tenía a su vera un personaje muy importante que vino a Vitoria, que era Mercurino Gattinara. Mercurino de Gattinara es, se dice, el que le inculca la idea de la monarquía universal, porque la gran preocupación de Carlos V, que por cierto no lo lograba, al final de su vida se sentía frustrado, era unir Europa en torno a la cristiandad. De ahí que le sentó muy mal la revuelta, el fenómeno del protestantismo en sus reinos alemanes. Tuvo tres grandes problemas: el protestantismo en Alemania, Holanda, Francia, con Francisco I, que lo llegó a tener prisionero y lo dejó en libertad porque él se sintió un caballero. Lo cogió en Pavía y luego hace firmar unos papeles, y el otro, cuando ya va a Francia, hasta dejó a sus hijos. Es decir, dejó como garantía a sus hijos, y a Francisco I le importó un rábano no cumplir su palabra, cosa que Carlos V, él se sentía muy caballeresco y cumplía su palabra. De hecho, Francisco I no tuvo ningún problema en hacer alianzas con Venecia. Venecia, que tenía alianzas con los otomanos. Y luego el tercer gran problema que tenía Carlos V durante todo su reinado fue la amenaza turca. De hecho, estando en Vitoria, cuando hemos documentado, que esto es una novedad, es estando en Vitoria cuando Carlos V recibe una embajada de los caballeros de la Orden Hospitalaria, que primero son de San Juan de Acre, después de San Juan de Jerusalén, en aquel momento son de Rodas, porque estaban en Rodas, pero es que en 1522, hace 2 años, Solimán el Magnífico los ha vencido y expulsado de Rodas. Y como tenía tanta admiración Solimán por la defensa que han hecho de Rodas, los caballeros de la Orden de San Juan, les deja irse con su gran maestre a la cabeza, Philippe de L'Isle-Adam, el mismo que se va a reunir con Pigafetta y al que le va a contar la vuelta al mundo Pigafetta, les deja irse con sus estandartes y sus armas. Y entonces, ¿dónde van? Pues van a Roma. ¿A quién se encuentran? A Adriano VI, nuestro Adriano. ¿Pero qué sucede? Que muere Adriano en septiembre. En septiembre de ahora, de hace 3 meses, ha muerto Adriano. Entonces, como ellos son caballeros, es una organización religiosa y militar, el propio cardenalato les dice: por favor, aseguren la seguridad del cónclave. Y aseguran la seguridad del cónclave. Y va a salir elegido Clemente VII, que es de la Orden de Jerusalén. Y él les dice: mira, vamos a hablar entre nosotros. ¿Qué hacemos? Y sale la idea, que ya se le habían expuesto a Adriano VI, de pedir a Carlos V Malta, la isla de Malta. ¿Por qué a Carlos V? Porque la isla de Malta pertenecía al reino de Aragón y estaba gobernada por el virrey de Sicilia, porque Sicilia formaba parte de la corona de Aragón. Entonces, van a Pamplona. En Pamplona no se puede reunir con ellos, le siguen a Vitoria. Y eso es lo que he descubierto. Y lo he descubierto gracias a Martín de Salinas, el embajador vitoriano ante la corte de Carlos V en nombre del hermano Fernando de Austria, que es el constructor de Asuso. Y es una historia preciosa, porque por primera vez, leyendo estos papeles, no por lo de Malta, que yo no me lo esperaba, sino por haber documentado la estancia de Carlos V en Vitoria, me doy cuenta de que aparece la palabra Alfón, San Juan, Batiburrillo. Claro, tú puedes encontrar algo, y esto es como un detective que lo tiene que mandar al laboratorio para que lo vean. ¿Por qué? Porque yo no estaba en condiciones
de leer esto. Entonces necesito un paleógrafo. Y el paleógrafo me lo manda y dice, oye, que dice aquí, que estando en Vitoria, que han venido unos y que les ha dicho que les da Malta a cambio de un alcohol, pero eso sí, si se quedan también con Trípoli. Y digo, pero por favor, yo que soy licenciado en historia, pero si todos los libros de historia dicen que la entrega de Malta es en 1530, eso es un descubrimiento. Estamos avanzando 6 años la historia. Entonces, me voy a Estambul, encuentro fuentes de la propia Orden de Malta que han sido requisadas en su día por los otomanos, lo confirmo por fuentes de Malta, hablo con los expertos de Orden de Malta y me dicen, sí, es cierto, tienes razón, tienes razón. Entonces, ¿os acordáis de la película de Humphrey Bogart, que se basa en una novela de que ha habido ese halcón que era una joya, según el novelista, que lo han robado unos mafiosos y que esa joya está hecha de la sustancia con la que se hacen los sueños? Bueno, pues la primera vez que se habla del halcón maltés es por un vitoriano en Vitoria. Y estas son historias pues, que nos hacen humanos, que te das cuenta de que, primero, de que no todo está escrito, segundo, de que hay que tener la mentalidad abierta, porque si no tienes la mentalidad abierta te pierdes cosas. Ojo, que es una opción. Hay mucha gente que tiene unas ideas muy claras y que ya sabe lo que pasó hace 500 años sin necesidad de leer la historia. No, lo que hacen es escribirla. Hay 2 tipos de personas, los que ya lo saben y los que andamos por ahí buscando papeles. Efectivamente, María de Esquivel y Arratia, ese es el escudo de la derecha, María Esquivel y Arratia, y el marido era Ortuño Ibáñez de Aguirre. Eran de gran familia, porque el Ortuño Ibáñez de Aguirre era miembro del Consejo Real de Castilla en tiempos de Carlos V. O sea, era lo mejorcito que tenéis aquí en Vitoria. Orraíndi y Mendoza, que está dando a la izquierda. Y es un caso muy curioso porque es una mujer que decide ella misma tener su propia tumba con su efigie, cosa que no es, como dice Paco, este hecho refleja la intención de la dama de destacar su linaje independientemente de su marido. Es decir, tenemos muchos casos aquí de aquella época renacentista de mujeres que estaban al mismo tiempo que el marido, y tenemos casos documentados de mujeres que toman decisiones por encima del marido en términos de constitución y de presencia. Y había uno que quería salir mejor en la historia, rompían todas las referencias y todos sus efigies, lo cual falsea la historia. Y entonces en Heráclita lo mismo. Por ejemplo, de Magallanes, en Portugal rompieron todos sus... con lo cual, el historiador tiene que tener mucho cuidado porque se va a encontrar con que solo salían unos cuentos. ¿Por qué? Porque los otros cayeron en desgracia. Entonces tenemos que andar con mucho tiento y no creernos todo lo que dice el Internet o el que mete cosas en la Wikipedia. Porque igual la verdad no está en la Wikipedia. Los escritos que se hacían. Y los escritos que se hacían. Entonces, lo interesante de ese tapiz es que ya es, primero, está hecho con lana vendida por Victoria a Flandes, que ha vuelto como tapiz. Y entonces no es una temática religiosa, es una temática profana, es una temática, es decorativo. Entonces lo que diferencia el Renacimiento de la Edad Media es que por primera vez encontramos objetos ornamentales que no son de temática sacra. Y otra cosa, la diferencia entre la Edad Media y el Renacimiento es que en la Edad Media los señores feudales tenían sus torres señoriales, movimiento totalmente nuevo, que sin romper con la Iglesia Católica, que van a hacer los protestantes, podemos hacer mejores personas con la poesía, con la lectura de los clásicos. Eso es lo que trajo Erasmo. Eso es lo que trajo la corte de Carlos V. Pero claro, eso era sospechoso. Los corteros no querían este rey porque ellos iban al grito de ¡Viva la Inquisición! A veces nos trae este pancarte.
¿Habéis entendido? ¿O qué será de San Gilfante? El mismo es popular. Carlos V nos despedimos. Claro que el emperador Carlos estuvo aquí. Claro. La entrada estaba aquí. Una gran novela impresionante que precisamente la hemos conocido dibujada con motivo de las conmemoraciones de la batalla de Vitoria. Se localizó un dibujo en el que el emperador Napoleón Bonaparte viene a visitar a su hermano José. Todo esto era una explanada donde se ve que vienen las compañías de caballería con el emperador. José está aquí en la puerta. Un poco porque si no te Sí, esperándole, y se ve el saludo de los dos hermanos. Qué bueno, y gracias a eso vemos la fachada. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué no vemos aquí ni rastro de esa gran puerta que había? Porque cuando esto lo adquiere el obispado a final del siglo XIX, bueno, con el nombramiento del obispado de Vitoria en 1870, entonces se remodela todo el palacio que había sido embargado a los franceses, porque el rey José llega a comprar el palacio a los Aguirres, lo compra. Y ahí hay la historia aquella de la novela, de que le pregunta a José a su ministro Cabarrús y que le dice: he hecho buena compra comprando el palacio, y dice: lo que ha pagado no lo vale ni con la marquesa dentro. Bueno, entonces aquí ha coincidido que ha podido estar, los dos emperadores han estado aquí. Ah, sí, qué bueno. En entrada, Qué porque bueno. han estado tanto en el palacio en su fundación, en su inauguración. Los dos únicos emperadores que han visitado Vitoria. Por una parte, cuando viene a visitar a su hermano José y no se aloja aquí, sino que va a la casa Echesarra. al lado, donde teníamos allí la placa de Ica Vitavit Napoleón I. Bueno, pues entonces eso se produce aquí. Este es el gran palacio de Vitoria, que se hace urbanísticamente con toda la lógica. Esta era la calle mayor de Vitoria. Claro. De Santa María, de pero la calle catedral mayor. vieja. ¿Y de qué año es la construcción? 1524 se inaugura. Es que coincide. Lo inaugura el Carlos V. Claro. Bueno, al día a día. Claro. Coincide. Puede haber sus dudas de si estaba terminado o no estaba terminado, pero vamos, es que es 1520.